Los ICOPTER establecen reglas internacionales que permiten interpretar y solucionar los problemas derivados por un conocimiento impreciso de las prácticas comerciales utilizadas en los países del comprador y vendedor, según las reglas oficiales de la Cámara de Comercio Internacional para la interpretación de los términos comerciales. El vendedor paga los gastos de transporte y otros necesarios para que la mercancía llegue al puerto convenido. Si bien el riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite de vendedor a comprador, una vez haya sido entregada, está a bordo del buque en el puerto de embarque o haya traspasado la borda del mismo. CIF. El vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo CFR, si bien además ha de contratar y pagar la prima del seguro marítimo de cobertura de la pérdida o daño de la mercancía durante el transporte, ocupándose además del despacho de la mercancía en aduana para la exportación. Este término obliga al vendedor de igual forma que el CPT y además debe contratar el seguro y pagar la prima correspondiente para cubrir la pérdida o daño de la mercancía durante el transporte, si bien solo está obligado a contratar un seguro con cobertura mínima. CPT. El vendedor contrata y paga el flete de transporte de la mercancía hasta el lugar de destino convenido. El riesgo de pérdida o daño se transfiere del vendedor al comprador cuando la mercancía ha sido entregada a la custodia del primer transportista designado por el vendedor. Caso de existir varios, el despacho en aduanas de exportación lo realiza el vendedor. DAF. El vendedor cumple su obligación una vez despachada la mercancía de la aduana para la exportación, la entrega en el punto y lugar convenidos de la frontera, antes de rebasar la aduana fronteriza del país colindante y sin responsabilidad de descargarla. Es de vital importancia que sea definido con precisión el término frontera. Very Duty Paid. El vendedor realiza la entrega de la mercancía del comprador despachada para la importación y descargada de los medios de transporte a sus llegadas al lugar convenido del país de la importación. El vendedor asume todos los gastos y riesgos, incluidos derechos, impuestos y otras cargas por llevar la mercancía hasta aquel lugar, una vez despachada en aduana para la importación. Duty Unpaid. El vendedor entrega la mercancía al comprador en el lugar convenido del país del comprador, no despachada por la aduana de importación y no descargada de los medios de transporte a su llegada a dicho lugar. El vendedor asume los gastos y riesgos relacionados. Squat. El vendedor cumple su obligación de entregar cuando pone la mercancía a disposición del comprador sobre el muelle y una vez descargada en el puerto de destino convenido. En este término, es el comprador el obligado a realizar el despacho aduanero de la mercancía para la importación. Solo es usado en transporte marítimo. Delivery es ship. Entregada sobre buque, puerto de destino convenido. Significa que el vendedor entrega cuando se ponen las mercaderías a disposición del comprador a bordo del buque, no despachadas para la importación en el puerto de destino acordado. Ship. La mercancía es puesta por el vendedor a disposición del comprador a bordo del buque en el puerto de destino convenido sin llegar a despacharla en aduana para la importación. El vendedor asume los costos y riesgos de transportar la mercancía hasta el puerto de destino, pero no la de la descarga. Solo se usa cuando el transporte es marítimo. Alongside ship. La entrega de la mercancía se realiza cuando es colocada por el vendedor al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Son por cuenta del comprador todos los costes y riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde ese momento. Este incoterm exige al vendedor despachar la mercancía en aduana para la importación. Free Carrier. El vendedor entrega y despacha la exportación al transportista nombrado por el comprador en el lugar convenido. El lugar de entrega determina la obligación de la carga y descarga de la mercancía. Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor, este no es responsable de la carga. Si la entrega ocurre en otro lugar, el vendedor no es responsable de la on-board. El vendedor tiene la obligación de cargar la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque especificado en el contrato de venta. El comprador selecciona el buque y paga el flete marítimo. La transferencia de riesgos y gastos se produce cuando la mercancía rebasa la borda del buque. El vendedor se encarga de los trámites de exportación. En conclusión, el embalaje, los tipos de carga están directamente relacionados con el tipo de transporte utilizado para cada, para cada tipo de carga. Y los Incoterms es como una sola ley para todos los países en cuanto a exportación e importación. Created using Powtoon.